Muchachos, entramos a la hora número 6, clase número 6, desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo entero. Estamos leyendo la carta a los romanos, carta que escribió el apóstol Pablo. Yo creo que es la carta magna del cristianismo, si la entendemos. Por favor, vamos a ver que es una secuencia lo que está diciendo el apóstol Pablo, es una carta. Ok, vayan viendo esa secuencia. Capítulo 1 le habla a los gentiles. Capítulo 2 le habla a los judíos. Capítulo 3 ya está poniendo en balance lo que le dijo a los gentiles y a los judíos. Y los judíos le hacen un montón de preguntas. Bueno, Pablo, yo sé que Pablo fue el que les escribió porque me han dicho, es que no le hicieron las preguntas a los judíos, me han escrito, pero inspirado aquí está viendo Pablo lo que le iban a preguntar y Pablo les iba a responder porque Pablo sabía que esas preguntas iban a resaltar. Y te quiero decir, si eres un predicador de la gracia, hermano, vas a resaltar un montón de preguntas a cualquier lugar que vayas. Te van a hacer retos, preguntas, y eso está bien, no está mal. Mal es que no te pregunten. Revisa tus sermones, revisa tus bosquejos, lo que estás predicando de la gracia de Dios, porque si no te preguntan, entonces pecaré para que la gracia abunde, entonces me dices que hago males para que vengan bienes, entonces puedo hacer lo que sea y Dios me sigue amando. Si tú no levantas esas preguntas, no estás predicando la gracia de Dios. Predicador, ministro, ¿te han preguntado eso? Si no, checa tus bosquejos. ¿Ok? Digan amén. Capítulo 3, versículo 9. Vamos para allá. Otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? ¿Que los gentiles? Sigue la discusión. Es que para nosotros es bien fácil leerlo, hermano. Pero los gentiles vivieron 2500 años haciendo perversidades increíbles. Imagínate el pecado más horrible, ellos lo hacían. Y estaban acá los judíos por 1500 años viviendo en santidad, tratando de guardar la ley de Dios. Y Pablo dice, los dos van a ser justos por fe. Y ellos así como... Pues claro que tenían un montón de dudas, un montón de preguntas. Y mi santidad, y todo lo que he vivido, y todo lo que he hecho, y todo mi esfuerzo, ¿ahora me vas a decir que no vale nada? ¿Cuántas personas hemos visto hoy en día de la misma manera, actuando como estos judíos? A mí me han dicho un montón de gente, ¿cómo puedes decir que Dios ama al borracho igual que a mí? No puede ser posible si yo tengo 37.589 millones de años dentro de la iglesia. Y trabajando y ayunando y apoyando al pastor y levantándole las manos y viniendo y trapeo y ahora viene un pecador y me dices que Dios lo ama igual. No es justo. Es lo que están diciendo. ¿Qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? Y Pablo le dice, bájale 4 pasitos, ¿no? ¿Cómo que mejores que ellos? ¿En qué sentido? ¿En que tú haces y ellos no hacen? No, no son mejor ni peor, son igual. En ninguna manera. Mira lo que dice Pablo. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Los dos ya acusé a unos, ya acusé a ustedes. Y ahora pónganse listos porque ya los acusé. Ahora viene la respuesta a esa acusación. Pónganse listos. Pero hay algunos que cuando les dan la respuesta, no la reciben. ¿Y saben quién sí la recibe? Los del capítulo 1. Los del capítulo 2. No la reciben porque son vasos llenos. Son vasos que ya tuvieron tanto tiempo llenándose con tanta tradición, con tanto legalismo, tanta religiosidad. Y es más difícil llenar un vaso lleno que un vaso vacío. Y los gentiles dicen, yo no tengo nada, no sé qué hacer, no sé qué ofrecer, estoy vacío. Y dice, calificas para ser lleno.
Y los judíos, como ya tenían tanta llenura de lo que ellos creían, pensaban, tradiciones, no podían recibir el siguiente mensaje que viene más adelante de las buenas nuevas de salvación. Y dice, así como los he acusado a ambos, les traigo el mensaje de salvación a ambos. ¿Quién los recibe? Y yo creo que todos pudieron haber dicho, yo, todos, pero algunos se enojaron. Y dice ahí, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aunque tenían la ley, sí, y estaban bajo pecado. ¿No tenían la ley? Sí, y estaban bajo pecado. Porque la ley no te salva, no te limpia de pecado y no te justifica. ¿Está claro, hermano, la secuencia que vamos viendo? Y dice, como dijo Isaías, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, ¿cómo? Tenían la ley. Y no había ni un justo. Tenían la ley y no había ni un bueno. Tenían la ley y nadie buscaba a Dios. Buscaban su propia gloria. Sepulcros abiertos son su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, ¿así se dice? Áspides. Si no tiene acento. Tiene acento en la A. Entonces ¿En cuál? la nomás tiene una A. Ah, sí, es cierto. Es áspides. ¿Áspides? Sí. ¿Qué es áspides? Perdón por mi ignorancia. Dori siempre me ayuda ahí a buscarlo. Hay debajo de sus labios. Áspides no es como animales, Es arañas, como una víbora. como víbora, como serpiente, ¿verdad? Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ponme atención al 19. Me adelanté muchísimo, pero vamos al 19, hermano. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, ahora se van a dar cuenta que todo el libro de Romanos habla la diferencia entre la ley y la gracia. Todo Romanos. Toda una carta para eso. Y luego vemos Gálatas, ¿de qué habla? La diferencia entre la ley y la gracia. Y nos vamos a Filipenses otra vez y nos habla de los falsos maestros entre la ley y la gracia. El único libro que cambia es Efesios. Pero todas las cartas de Pablo y más Hebreos, el más fuerte entre la ley y la gracia. Y Pablo comienza en el versículo 19, ahora sí. Pablo dice, ahora sí vamos entrando a donde quiero entrar, muchachos. Ya condené a unos, ya condené a los otros, todos están bajo el juicio de Dios, pero ahora vamos a lo bueno, a lo que alguien hizo. No a lo que ellos hicieron, ni lo que ustedes hicieron, sino lo que alguien hizo es lo que cuenta. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, mira qué palabra tan chiquita, pero tan profunda. Lo dice a los que están bajo la ley. Repite, a los que están bajo la ley. Otra vez, a los que están bajo la ley. Otra vez repite, lo dice a los que están bajo la ley. O sea, no todos estaban bajo la ley. Por favor, hay que entender eso. La ley de Moisés no fue dada para toda la humanidad. Nada más fue dada para el pueblo de Israel. El pueblo judío es el único que estaba bajo la ley. ¿Lo entendimos? Entonces, ¿por qué hoy en día en las iglesias cristianas y evangélicas queremos meter a los gentiles bajo la ley? Otros Pedros predicando, hipócritas. Qué duro, ¿verdad? Pedro, ¿no eres libre de la ley ya? ¿Y no te vino la revelación del manto, Pedro? Sí, por eso estoy comiendo con los gentiles. Sí, Pedro, pero cuando llegan los judíos los invitas a judaizar también. Es que no entiendo, Pablo, enséñame, Pablo. Pues te estamos enviando el Ministerio Impacto de Gracia para que te enseñe.
Y yo les hablo como Pablo les habló a Pedro. Y no te estoy diciendo que yo soy un super revelación, alguien que tiene super revelación. No, yo soy igual que tú, hermano. Pero necesito, para que no digan algunos, ven como el hermano Morfín dice que tiene la revelación y que es el único que tiene revelación. Porque ya me han llegado un montón de comentarios, y no directos a mí, sino enviados con otros hermanitos que me dicen, oye, aquel hermano dice que ¿quién te crees tú? ¿Que eres el único que tiene revelación o qué? Porque dices, hablas mucho de la revelación de la gracia de Dios. Pues ¿qué te crees que eres tú, Pablo, o qué? Y no tienen el valor de hablarme a mí cara a cara. Me mandan mensajes. ¿No se te hace hipócrita? Lo dice a los que están bajo la ley. No todo el mundo estaba bajo la ley, solamente el pueblo judío. Hoy los cristianos gentiles no tienen que vivir bajo la ley, porque nunca han estado bajo la ley. Pero qué triste ver congregaciones enteras metidas bajo la ley. Quieren guardar la ley de la alimentación, quieren no comer camarones, quieren no vestirse de cierta manera, y se ponen velo, y se ponen esto, y se ponen falda, y se ponen vestimentas, y no se pintan ni el pelo largo y todo eso. Hagan todo eso, seguimos siendo hermanos, pero no lo hagan para que Dios les ame, o hagan para que tengan el favor de Dios. No hagan eso. Y todos esos hermanos son los que se llaman de la sana doctrina, y comienzan a juzgar a todos los que, si ven a una mujer pintada de su pelo, aguas. Si ven a una mujer que se sacan las cejas, aguas. Si ven a una mujer que se pone pantalón, aguas. Se los comen porque están juzgando y condenando, porque ellos se creen los Pedros, los santos, en medio de un mundo de pecadores. Y dice en Deuteronomio capítulo 4, no te lo voy a leer, versículo 1, dice que la ley fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Anota esas escrituras, porque de ahí puedes sacar un buen sermón. Deuteronomio 5, del 1 al 3, dice que Abraham, Isaac y Jacob no vivieron bajo la ley. Y ellos dirían, gracias, Padre, porque no viví bajo la ley, porque si no hubieran muerto apedreados. Uno con su media hermana. Abraham vendió a su mujer 2 veces. Abraham, si él hubiera vivido bajo la ley, lo hubieran matado 50,000 veces, apedreado. A uno que vivía bajo la ley y trabajó en día de reposo, agarrando leña para darle de comer a su mujer, lo mataron. Imagínate qué hubieran hecho con Abraham. Imagínate lo que hubieran hecho con Jacob. Y dice ahí, por revelación del Espíritu Santo, dice, Abraham, Isaac y Jacob no vivieron bajo la ley. Si no, quién sabe cómo les hubiera ido. ¿No le dan gracias a Dios ustedes que no viven bajo la ley? Dice, la ley de Moisés solamente fue para el pueblo de Israel. Y Romanos 2:14. Mira, Romanos 2:14, me regreso tantito. Dice ahí, porque cuando los gentiles que no tienen ley, difícil de entender, los gentiles nunca vivieron bajo la ley. Y cuando vino la salvación para todos los hombres, Jesús nunca dijo, gentiles, vengan a guardar la ley. Ni siquiera le dijo a los judíos, vengan a guardar la ley. Como algunos dicen escuché a un predicador que dice de Mateo 5:17, siempre te lo repito, donde Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogarlo sino a cumplir. Y algunos me han dicho, ven, si Jesús mismo la cumplió, ¿cuánto más nosotros? Qué triste, hermano, no tenemos revelación. Versículo 20, perdón, el 19, es que tengo que sacar algo rico de aquí, porque si me brinco no voy a darle esencia. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Ay, qué duro, ¿no? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si tú tuvieras revelación de para quién fue dada la ley, tu boca se cerraría desde un púlpito. Versículo 20, ya que por las obras de la ley de Moisés, cuando veas ley aquí, ley de Moisés,
613 mandamientos, no solamente 10 mandamientos, porque acabo de escuchar a otro predicador muy conocido que dice, es que Jesucristo no vino a abrogar la ley. Bueno, quitó todo menos los 10 mandamientos. ¿No han escuchado eso? Pues no han leído 2 de Corintios capítulo 3. Todo el capítulo dice que vino a quitar los 10 mandamientos porque era la ley de condenación y muerte. Entonces, algunos se van al extremo otra vez y dicen, entonces ya puedo matar, entonces ya puedo codiciar, entonces ya puedo robar, porque ahí viene la ley. Y yo te digo, de ninguna manera. Porque nosotros no nos regimos ya por códigos, por mandamientos, por estatutos, para vivir en santidad. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que nos lleva a toda justicia. Y ya no vamos a vivir bajo 613 mandamientos. Vivimos bajo un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que ahora ya no vivimos bajo 613 mandamientos. Vivimos bajo miles de principios que tenemos que cuidar. Miles. No 613. Miles que debemos de qué cuidar. Y debemos de vivir bajo esos principios de integridad. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿No alcanzamos a leer, hermano, que la ley no te justifica? Justificación, acto soberano de Dios al declarar justo a Ricardo, aún viviendo en condición de pecado. Yo sigo viviendo en condición de pecado, pero Dios me ve justo, no por mis obras de justicia, sino por la obra de justicia en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo les comienza a enseñar. Somos justos por la obra perfecta de Cristo Jesús. Y algunos judíos se fueron al extremo y dicen, entonces ya no hago nada, ya me quedo sentado. Ay, sí, qué fácil, Pablo. Y entonces se va a sentar aquel gentil conmigo en la misma silla, como si nunca hubiera pecado. Ay, pero pues Pablo, ¿no has leído los 2500 años donde ellos vivían haciendo cosas perversas? Y ahora me vas a decir que como si nunca hubieran pecado, Pablo. Justificado. ¿Qué es eso de justificado, Pablo? Y les dice, justificación es que Dios te pone un vestido nuevo encima de toda esa suciedad que tienes. Y cuando Dios te ve del cielo, te ve limpio. Y Pablo, y el pecado que está abajo y la suciedad que está abajo, dice, Dios desde el cielo te puso un vestido nuevo, anillo nuevo, sandalias nuevas, y te ve como uno de sus hijos y te dice, pásale a una gran fiesta. Pablo, pero el pecado sigue estando abajo. No. Bajo la ley, el pecado era cubierto. Bajo la gracia, el pecado está destruido. Tú tienes una mentalidad todavía de animales. Yo tengo una mentalidad ahora de un cordero perfecto, la cual es la sangre de Cristo Jesús. La sangre de animales no tenía poder. Te podías vestir con las vestiduras de justicia, pero tu pecado permanecía. Ahora por Cristo Jesús ya eres justificado. Todos tus pecados han sido perdonados. Y aunque sigues cometiendo pecado, Dios te ve como si nunca hubieras cometido pecado. Y yo creo que ahí sí, para que toda boca se cierre. ¿Verdad? Vamos entendiendo los contextos. Porque por medio del pecado por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para dar conocimiento de pecado. Dios dio la ley. Te lo repito porque hay algunos que se están metiendo a las clases por primera vez y quiero que quede claro. Dios nunca dio la ley para que el hombre se salvara. Dios dio la ley para dar conocimiento de pecado, para que se vieran como pecadores y recibieran al Salvador que limpia de todo pecado, Jesús. Por eso Romanos 6:14 dice, ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley da conocimiento de pecado, la gracia da conocimiento de Jesús. Versículo 21, pero ahora, en este tiempo, la verdad presente, ya no ayer, ya no en el pasado, ahora tenemos una verdad presente, pero ahora, aparte de la ley, dice, aparte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios. Sin la ley, aparte, separado de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo, Pablo? Entonces Deuteronomio 6:25, donde dice Dios que cumplamos todos los mandamientos para ser justos, ¿ya se acabó? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, donde dice que cumplamos todos los mandamientos para ser benditos, ¿ya terminó? Dice Pablo, sí. ¿Quieres seguir viviéndolo? ¿Quieres seguir esforzándote? No puedes ser justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Nada más te enseñaron que era imposible hacerlo, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Y preguntaron ambos, ¿y para qué se manifestó la justicia de Dios? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Se ha manifestado. Pero ya lo anunciaba, la misma ley lo anunciaba, que vendría una justicia de Dios. Los mismos profetas decían, vendrá una justicia y se revelará la justicia de Dios. La ley y los profetas anunciaban que venía algo aparte de ellos. ¡Qué tremendo! Ellos mismos lo anunciaban. Vamos a Mateo 11:13. Anota estas escrituras, hermano, porque quizás los veas en un papelito más adelante. Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa la palabra hasta, Doris? Otra vez, ayúdame. ¿Terminó? ¿Se terminó? Hermanos, ¿qué significa la palabra hasta Juan? Se acabó, se terminó, la etapa de la ley tuvo su fin. Culminó y comienza una nueva etapa. ¿No les da gusto saber eso? Una nueva etapa. Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren recibirlo, es aquel Elías que había de venir. Lucas 16:16. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Volvemos a ver la misma palabrita que vimos en Mateo 11:13. Lucas lo vuelve a repetir diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y Romanos 10:14, en la carta que estamos, parece que Pablo tuvo revelación y entendió lo que dijo Mateo y lo que dijo Lucas. En Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley no fue eterna, tuvo un principio y tuvo un fin. Terminó. Y no me quiero meter a Hebreos, porque Hebreos te lo desgaja y te lo despedaza todo eso. Porque algunos me han dicho, no puede ser posible. Romanos 10:4 no dice que terminó, sino que está diciendo que el propósito de la ley o el fin de la ley es llevarte a Cristo. No que terminó. Y les digo, es verdad. El fin de la ley era llevarnos a Cristo, como la nana que dice en Gálatas capítulo 3 versículo 4, que era la nana que nos llevaba a Cristo, pero una vez que nos deja con Cristo, se lava las manos y dice, yo ya cumplí, Cristo ahora de aquí en adelante tú sigues. El fin de la ley es Cristo. Versículo 21. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Qué fácil se lee, hermano.
Lo vuelvo a repetir, yo como que me meto a la escena, que me meto, ay, acá están los gentiles, acá están los judíos, y Pablo le está predicando a los dos. Imagínate los dos grupos ahí. Dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, anunciada por la ley y los profetas, que vendría una justicia diferente. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es fe? Crean que Él cumplió toda la ley, crean que Él es el Salvador, y ahora ya no es por hacer, sino por creer. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Quién creen que dijo amén? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Los de la izquierda. Si ponemos a los gentiles de este lado, ¿verdad? A los gentiles a la izquierda. Y si eran los pecadores, ¿qué pecados crees que tenían ellos ahí? Y luego Doris y yo tenemos ese versículo donde dice, las rameras y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Van delante, o sea, les están poniendo la muestra. ¿Quieren ser salvos? Síganlos. Porque todos ellos levantaron más rápido la mano que los judíos y dijeron, yo soy pecador. Y aquellos decían, pero yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo no soy tan pecador como él. Y cuando salieron, dijo Jesús, de cierto les digo que estos pecadores salieron más justificados. Ahora nada más es por fe. Y todavía hoy en día me han dicho a mí, ay hermano, usted así nada más por fe, ahora ya nada más creer y todo. Y entonces ya creo y ya. Yo le digo, sí, solamente crea. Y hay algunos que se me echan encima. Hoy en día, hermano, muchos líderes se me echan encima porque yo les predico esto. Es solamente por fe en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y todos mis pecados han sido perdonados y soy una nueva criatura. Ahora pertenezco a la familia real solamente por fe. Y no tengo que hacer nada para que Dios me ame. Dios me ama tal y como soy, por fe. Y se me echan encima tanta gente como no se imaginan por eso. ¿Y cuántos de ustedes dicen amén, gloria a Dios, lo recibo, lo tengo, por fe, sin hacer nada, sin las obras de la ley, y soy automáticamente justo? Así de fácil. Y aún esa fe es un regalo. Sí, y aún la fe es un regalo. Así de fácil. Y algunos me han dicho, no hombre, el hermano Ricardo anda predicando una gracia desgraciada. Algunos me han agarrado por el Facebook, pero bien y bonito. Y yo les doy amor, hermano. Les doy amor y platico con ellos. Y no me pongo a debatir con ellos, sino que les doy amor. Y parece como que la palabra de repente rompe estructuras. Hoy en día, hoy por hoy, hay muchos hermanos que hace 20 años me atacaban de una manera tan tremenda que hoy me dicen, ay hermano, perdóneme, no entendía lo que hacía, y me acusaban. Hay un hermano que está en Monterrey, que está escuchando ahorita las enseñanzas también. Llegó, les digo, que directamente al colegio bíblico, ¿verdad, Alberto? Llegó hasta el colegio y me tocó la puerta y casi me golpea por andar predicando la gracia, yo ni lo conocía. Y decía, es que usted está pervirtiendo el evangelio y mi congregación lo está escuchando y se me están yendo muchos de la iglesia, y casi me golpeaba. Hoy está en Monterrey y me dice, hermano, perdóneme, no sabía lo que hacía, siga predicando de la gracia de Dios. Y se fue a estudiar a un lugar, a Ciudad Victoria, él sabe de quién estoy hablando, y aprendió en palabra de vida el verdadero evangelio. Y hoy ya tenemos una buena comunicación. Pero tú no te pongas a discutir cuando alguien te ataque el mensaje de la gracia. Dale amor. ¿Estamos? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repite el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, una moneda tiene 2 caras. Otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado ese mensaje? ¿A cuánto le han predicado ese mensaje? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese no era el enfoque de Pablo. Ese es el enfoque de los religiosos.
Eres un pecador y siempre pecas y la gloria de Dios por eso no está contigo y por eso te va como te va. Algunos agarran esa parte, pero no era el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo era el versículo 24. Pablo estaba diciendo, todos hemos pecado, pero, ahí dice el versículo 24, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el enfoque de Pablo. Y la mayoría no lo sabían. No, nada más nos sabemos el 23, como San Juan 3:16, no lo sabemos. Y el 23, Romanos 3:23, yo creo que todo el mundo se la sabe de memoria. Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, porque ese es el mensaje desde los púlpitos que se predica para juicio y condenación, haciendo ser inservible a toda la humanidad en la iglesia, hermano. Pero el enfoque de Pablo no era que éramos inservibles, que éramos pecadores y que no valíamos, que estábamos separados de la gloria de Dios. El enfoque de Pablo era, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el enfoque de Pablo. Cuando te pares en un púlpito, enfócate en el pensamiento central, siendo justificados gratis por su gracia mediante la compra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Compra. No con oro ni con plata, dijo Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. No te enfoques en la condición del ser humano, enfócate en la posición del ser humano que tiene ahora por Cristo Jesús. Hazlo sentir que valen. Y cuando tú hagas sentir que valen a los miembros de tu congregación, vas a ver cómo vas a ir creciendo, se van añadiendo más. Y vas a crecer en número, porque la gente quiere saber lo que alguien hizo, no lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacen no sirve para justificarnos, pero lo que alguien hizo sirve para mucho y para vida eterna. Y cuando vienen a una congregación, ellos ya vienen a la congregación primeramente porque vienen golpeados, porque vienen sintiéndose inservibles, porque vienen a buscar la cura a sus problemas, porque vienen a buscar solución a un mundo devastado allá en la calle. Y luego llega el predicador y le dicen, porque eres un pecador y estás separado de la gloria de Dios y eres un inservible, por eso se te van de la iglesia. Y la sana doctrina, otra vez ya lo repetí, y la sana doctrina dice, necesitamos predicadores que hablen en contra del pecado, que le digan que el pecado está mal. Así se paran, hermano. Que le digan que sin santidad nadie entrará al Señor. Que los haga sentir como unos viles gusanos, para que ellos digan, sí, soy un gusano, no sirvo para nada. Ese es el enfoque de la religión, el versículo 23. Más el enfoque de los predicadores de la verdad presente es el versículo 24. Siendo justificados gratis. No que la salvación sea gratis. Gratis para ti y para mí. Pero la salvación no es barata. Costó un gran precio. Ahí dice, fuimos comprados por el sacrificio de Jesús. O sea, el gran precio impagable, alguien lo pagó por nosotros. La salvación fue tan cara que costó la sangre del Cordero. Pero para ti y para mí, gratis. Y entonces me vas a decir, entonces voy a vivir como un marranito, voy a vivir en el pecado porque me la dieron gratis. Eres un desgraciado, perdón por la palabra, porque si alguien pagó ese precio tan caro, ¿cómo no ser agradecido con él y vivir a los pies de ese amado que me rescató de las garras del infierno? Vivir agradecido. Si no vives agradecido, no has entendido el mensaje de la gracia. Yo creo que inclusive la palabra gratis se queda demasiado corta. ¿Cómo le podíamos poner, Doris? Por gracia. ¿Mande? ¿No es lo mismo gratis? A gracia. ¿Por gracia? Exacto, pero no es lo mismo. Y la palabra gracia tiene un montón de definiciones. Gracia. Escuché también a un predicador. Es más, déjenme les digo algo. Por favor, lean el libro El despertar de la gracia. Léanlo. Las 95 tesis también, léanlos. Está tremendo todos esos libros. Empápense, hermanos. No solamente un predicador de la gracia te va a decir, escucha a más predicadores para que crezcas. Un religioso y controlador de la congregación te va a decir, no escuches a nadie porque todos los demás son pecadores, nada más escúchame a mí. Ni siquiera vayas a esa congregación porque allá es una bola de pecado. No te dejan salir, te controlan, te manipulan. Y voltees, no, todo está mal. Mira, en mi pueblo había varias congregaciones
Y nos acusaban tanto que nos decían, es que nosotros tenemos la verdad. Y cuando veíamos a otros hermanos de otras congregaciones que iban por la misma acera, por la banqueta o algo, hasta nos cruzábamos para no saludarlos, porque éramos contrarios. Qué tristeza y qué estupidez más grande, hermano. Un predicador de la gracia te va a decir, ama a todos por igual. A lo mejor hago algo que nunca hago aquí en las clases, pero te voy a decir algo. Escucha el mensaje de Dante Gebel, que se llama Mi hermano mayor. El hermano mayor. Escúchalo. Tremendo mensaje, hermano. Habla sin pelos en la lengua Dante Gebel ahí. Por eso lo acusan y lo condenan. Porque él es un predicador de la gracia de Dios. Claro que hay cosas que no comparto con él. Pero entonces voy a decir que yo soy más santo que él. No, hermano, escúchalo. Y escucha y empápate de todos los predicadores del mundo. Y aprende a discernir lo bueno y lo malo. Exacto. ¿Verdad? Lo bueno, desecha lo malo. Sí, aprende a hacerlo todo el tiempo. ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Versículo 23. Es que hay tanto que decirte, hermano, y la hora se me pasa. Adela, que me estás escuchando. Aquí está Adela también, que es mi hermana, con la que comencé a predicar en las calles. Con esta mujer, Adela, anduvimos en las calles, en las plazas, en los autobuses, en las escuelas, en todos lados, ¿verdad? Adela predicando la palabra de Dios. No crean que comencé en iglesias grandotas, ni viajando a todo el mundo. Comencé en lo pequeñito. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho, Dios nos pondrá. Y esta Adela tan tremenda andaba conmigo para todos lados. Y hoy sigue ella predicando en los autobuses. Es una tremenda evangelista, Adela, la quiero un montón. Pero hicieron un congreso en mi pueblo, en la iglesia de mi pueblo. Y cuando yo comencé a predicar la gracia, el pastor que estaba primero ahí, yo predicaba y llegaba un montón de gente a la iglesia, ¿verdad, Adela? Y predicábamos y llegaba uno, llegaba otro. Casi todos los días que había evento había como 10, 15 convertidos, 10, 15 convertidos. Tanto que se llenó la iglesia que no cabíamos en ese lugar. Por la gracia de Dios, hermano. Por la predicación de la gracia de Dios. El pastor se llenó de celos y de envidia. Porque cuando predicaba sucedían cosas increíbles. Él predicaba juicio y condenación, pero yo lo respetaba al pastor. Yo amaba al pastor y yo iba con paciencia con él, pero se llenó de celos. Y me dice, Ricardo, ya no te voy a dejar predicar aquí, porque me vas a causar problemas en la iglesia. Y que me manda a predicar a un pueblo como eran unos 40 minutos lejos. Si quieres predicar, vete a aquel pueblo a predicar, en un lugar chiquito. Y comenzamos a predicar, ¿verdad? Él en ese lugar chiquito también, llamado Tocumbo, lugar de las paletas. Comencé a predicar y la gente decía, ¿y Ricardo? En mi pueblo. ¿Dónde está Ricardo? No, ya anda predicando, levantando otra iglesia en otro lugar. Pues, ¿qué creen que hacía la gente? Se iba en el autobús hasta donde yo estaba predicando. Y llegaba la gente ya. Y el pastor me dice, más bien me sentó y ya no quiso que predicara. Pero yo con mi corazón de ayudar me fui con su hijo. Y abrimos otra iglesia con su hijo en el mismo pueblo. Y la iglesia se comenzó a llenar y a llenar y a llenar también en ese lugar. Con su hijo. Y cuando se llenó la iglesia, cerró la iglesia el pastor también. Y le dijimos, ¿pero por qué? Es que me están dividiendo la iglesia. Él solamente veía división en vez de ver el crecimiento que se estaba produciendo. Y su hijo le dice, pero papá, soy tu hijo. ¿No te da gusto? Y cerró hasta el día de hoy permanece cerrada, después de 20 años. Y él ya no está pastoreando. Está sentado. Qué triste, hermano. Porque estamos con los ojos cegados en vez de predicar la gracia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron. Y este pastor hizo un congreso, porque yo predicaba de la gracia de Dios. Y dijo, ahora sí inviten a Ricardo para que venga al congreso. Y fue una trampa la que me pusieron. Invitaron a un predicador conocido que hablaba de juicio y condenación, y que si te pones falda el diablo, y si te pones vestido y te pones pantalón, y puras de esas, y te saca y puro juicio y condenación. Y yo estaba preparando un sermón y el Espíritu Santo me llevaba a Romanos 3:23.
y Romanos 6:23. Yo dije, Señor, pero esto... Y yo quería sacar otro mensaje. Y sacaba otro mensaje y Dios me llevaba a Romanos 3:23 y 24. Romanos 6:23 y 24. Y no sé por qué no me podía concentrar en otra cosa y me llevaba a esos versículos. Y cuando fue el congreso, me acuerdo que este hermano predicó Romanos 3:23. Yo dije, Señor, por eso querías que Romanos 3:23. Y él predicó la primera parte, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y si no vivimos en santidad, la gloria de Dios no está con nosotros, tenemos que... Y predicaba puro de eso y la gente estaba así como asustada. No, hombre, pues ¿cuándo no ando? Y yo cuando prediqué Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y entonces el predicador compartió primero y después compartí yo. Y cuando yo compartí Romanos 3:24, él... primer predicador los metió al infierno, los metió en el fuego, en el horno de fuego, y ni siquiera los sacó, los dejó ahí como pecadores tostándose, dorándose en el infierno. Y cuando paso yo a predicar la gracia de Dios con Romanos 3:24, nos dice, siendo justificados gratuitamente, hagan de cuenta que yo metí las manos al fuego donde estaban todos y saqué a uno, saqué al otro y saqué al otro y saqué al otro, y hubo un gran avivamiento en ese lugar, hermano. La gloria de Dios cayó de una manera poderosa porque la gente recibió la salvación de Jesús de una manera tan poderosa. Y el primer predicador estaba sentado en primera fila, yo predicando de la gracia de Dios, y él viendo todo lo que estaba pasando, y pasaba la gente y una bendición tremenda, y el predicador se me quedaba viendo así. Al final fue como Pedro con Pablo. Este predicador se me acercó y me dijo, qué bonito mensaje compartió. Y lo que se había convertido en una trampa para enseñarme a mí, que yo estaba predicando un evangelio de desgracia, se convirtió en un lugar y momento de victoria. Y el mismo predicador se me acercó y me dijo, qué bonito mensaje compartió. Dios lo bendiga. Y se retiró. Fue humilde. Pero el enfoque de Pablo es en el versículo 24. Y es lo que te digo, tal vez venga en el examen. ¿A poco ya se acabó la hora? Ay, ¿qué hacemos? Voy a leerte algo. La Biblia Scofield tiene unos comentarios poderosos, hermano. Por eso yo siempre la recomiendo. Si tienes oportunidad, lee o compra una Biblia Scofield, porque tiene unos comentarios de la gracia poderosos. Mira lo que dice el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación. Ahora ayúdenme a pensar, ¿qué es propiciación? Héctor está buscando, Doris está buscando, espero que ustedes estén buscando, porque no solamente te lo voy a estar leyendo, busca y lee por ti mismo. Propiciación. ¿Te leo lo que dice Scofield? Sí, Doris me va a leer algo primero. Pongan atención, porque necesitamos ver las definiciones. La definición que viene acá en la Real Academia, en la RAE, es acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Algo que hizo a favor de nosotros, ¿verdad? Y miren lo que dice Scofield. Literalmente, un sacrificio. Porque propiciación en el Antiguo Testamento, Pablo les estaba enseñando con todas las sombras de la ley algo presente, diciéndoles, la ley tenía sombras, pero el cuerpo es de Cristo. Literalmente un sacrificio propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Hilasterión en griego, que quiere decir propiciación. El lugar de propiciación. La palabra ocurre en Primera de Juan 2:2 y 4:10 como la traducción de hilasmos, el que propicia, el que se adelanta para hacer algo a favor de.
como el que corre. Antes de. Sí, el que se adelanta. Eso creo que es una muy buena definición. Propiciación, porque el pro es como antes de. Sí. Como pre. Pero esa es la palabra que pone Pablo. Pero como el que se adelanta y el que corre. ¿Esto no te suena como al hijo pródigo? Como el papá que veía que merecía la muerte a su hijo, que lo iban a apedrear, que lo iban a matar conforme a la ley, a un hijo desobediente, tenían que ser apedreado, pero hay alguien que corre a salvarnos y a rescatarnos, y dice que Jesús corrió a salvarnos y derramó su sangre a favor de nosotros antes de ser apedreados. Eso es propiciación, pero la redención, mira lo que dice redención, Scofield también. Liberar mediante un pago de un precio. La doctrina en el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento por el sacrificio de Cristo de los tipos o símbolos y las profecías del Antiguo Testamento concerniente a la redención. La doctrina se presenta de manera completa en 3 palabras que se traducen redención. 3 palabras. Primero, agorazo, comprar en un mercado. Comprar en un mercado. O sea, éramos como esclavos vendidos a personas, encadenados por un precio, como en las películas que los compran por 5 vacas, por 10 vacas, por tantos denarios, pero nosotros teníamos un precio tan alto que nadie lo podía pagar. Tenía que ser a través de la sangre. En esta palabra se implica la idea de un mercado de esclavos, es lo que dice Scofield. Los que son el objeto de la redención están vendidos al pecado, están vendidos al pecado. Romanos 7:14. Lo que es más, se hallan bajo sentencia de muerte. Sentencia de muerte. El precio de rescate es la sangre del Redentor, que murió en lugar de ellos, porque iban a morir y alguien dio la vida. Y da un montón de escrituras. Es la primera. La segunda es exagorazo. Estoy hablando de redención. Comprar y sacar del mercado. Qué tremendo, ¿no? Sí, de un mercado de esclavos. Hermano, espero que estés notando qué situación teníamos y en qué posición nos dejó. Yo no sé si me predico yo solo o estoy llorando, o sé que yo era del capítulo 1, yo no era del capítulo 2, yo era del capítulo 1. Yo creo que los del capítulo 1 están llorando, diciendo, eso era yo. Los del capítulo 2 dicen, yo no era tan malo. Y dice, comprar y sacar del mercado. Los redimidos no están ya expuestos nunca más a la venta. Nunca más estamos a la venta. El pecado ya no nos puede comprar ni nos va a señorear. Nunca más el pecado. Y luego la tercera palabra es lutro, de redención. Soltar y ponerte en libertad. ¡Qué tremendo! Somos esclavos. Merecemos la muerte. ¿Alguien viene? Estamos en bancarrota. Va pasando alguien y no hay precio que pagar. Y está diciendo el pecado, la única manera de salir de aquí es muriendo. Y alguien dice, yo muero por ellos. Yo muero por ellos. Y los esclavos dicen, ¿qué? Yo muero por ti. ¿Pero tú quién eres? Tanto amor por mí, ni me conoces. Yo muero por ti. Un día me vas a conocer. ¿Y creen que Walt Disney inventó La Bella y la Bestia, ¿no? Y murió, derramó su sangre y el pecado ya no tenía poder sobre ellos. El pecado no se enseñoreará más de ellos. Y les quitó las cadenas del cuello, las cadenas de los pies y les dijo, son libres. Salgan. Y entonces iban a ser esclavos ahora de este hombre.
de este Redentor. Porque normalmente cuando se compraban los esclavos, se hacían esclavos del otro. Y este Redentor les dice, los soltó y les dice, son libres, pueden ir a donde quieran. Y ellos dijeron, pero si nos compraste, ahora tengo que ser esclavo tuyo. Dice, no, escojan la libertad, caminen, son libres, así tanto los amo. Y ellos se quedaron con la boca abierta. ¿Quién es este Señor? ¿De quién? ¿Por qué tanto amor? ¿Quién es Él? Y los que entendieron la libertad vivieron abrazados de ese hombre redentor y dijeron, quiero ser esclavo tuyo, pero ahora por amor. Pero algunos dijeron, soy libre, voy a vivir como quiera. Siempre hay manera de escoger, porque entre más esclavo seas de Jesús, más libre serás del pecado. Y Él te amó y te dio la libertad y te soltó. ¡Qué gran amor! No alcanzamos a comprenderlo. Por eso les digo, compren la Biblia Scofield. Tiene algo tan tremendo. Dice Lutero, soltar, poner en libertad mediante el pago de un precio. La redención se efectúa por medio de un sacrificio y de poder. Cristo pagó el precio. El Espíritu Santo traduce para el creyente la liberación en una experiencia. Y ahora Él nos ha sentado como cualquiera de sus hijos. Después de haber estado en un mercado de esclavos. Y ahora nos sienta. No nos lleva ni al cuarto de los esclavos, porque antes tenía en la casa el cuarto de los esclavos. Mínimo si lo hubiera comprado y lo lleva al cuarto de los esclavos, estuvieran siendo libres porque ya no estaban presos de ese verdugo. Pero les dice, vengan a la casa. Y ellos estaban preparados para irse al cuarto de los esclavos. Y sin embargo tiene una gran mesa, este nuevo, ¿cómo puedo decir? Redentor, jefe, patrón, dueño. Y los lleva y hay una gran mesa. Y ellos pensaron, voy a atender, voy a servir, voy a hacer buenas obras, me voy a portar bien, tengo que hacer un montón de cosas para quedar bien con Él. Dice, no, solamente siéntense y disfruten el banquete como cualquiera de los hijos míos. Ustedes van a ser tratados como mis hijos. Imagínate todo el proceso. Y ellos se quedan anonadados y no entendían lo que estaba sucediendo. Yo creo que como Pedro también no entendía todo lo que Pablo le estaba diciendo. Solamente siéntate y disfruta aunque no lo entiendas. Alcanzamos a ver la maravillosa revelación de la gracia de Dios en el libro de Romanos. Yo me emociono. Por eso Doris me dice que no avanzo. Pero la verdad es que me emociono, hay tanta ricura que entender aquí. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis por gracia. ¿Por qué no entendemos si está tan claro? Que no solo se entiende con revelación. Porque solo se entiende con revelación, ¿verdad? Quitando el velo. Algunos lo leen y yo lo entiendo y tú lo entiendes, pero hay algunos que me dicen, hermano, pero si está tan clarito, dale gracias a Dios que te quitó el velo. Porque algunos lo leen y no lo entienden. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Lo entendimos? A fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, como que no los vi. Me hago de la vista gorda. Sí están, pero tú éntrale como que no los veo. ¿No te suena Jacob? ¿Verdad? ¿No te suena al engañador, al mentiroso, al usurpador que se pone las pieles del cordero encima y hacía como, hago como que no te veo? ¿Tú crees que lo estaba engañando? O que no entendía la voz, yo sé que una mamá escucha y entiende a sus hijos y sabe quién le está hablando, aunque sean cuates. A ti los cuates te engañan, pero la mamá dice, este es este y este es este. Claro. Pero hace como que no veo, con tal de bendecirte.
Y pasa los pecados pasados con tal de que entres a la gloria eterna. Dios no es un pasalón, porque hay algunos que me van a estar diciendo, ¿a poco Dios es un pasalón? No, pero su amor es más grande que cualquier pecado que tengas. Nosotros nos condenamos solitos. Y ahí dice, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué tremendo versículo! Y ahí me quedaría en los 2500 años de misericordia que no me quiero quedar. Ok, versículo 26. ¿Por qué lo hizo? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Y termina diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Ya no te glorías tú ni tú. El único que recibe la gloria es Él. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, capítulo 3. Concluimos. Esta es la conclusión de Dios. Y cuando Dios concluye algo, así es. Esta es la conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hermanos reformadores, hemos llegado a una gran conclusión todos. El hombre es justificado por la fe sin el hacer de la ley. La ley dice, haz para merecer. Quítale esa carga a tu congregación, por favor. Es una carga tan pesada que ni tú, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados, dijo Pedro, son capaces de cumplir. La ley produce gente hipócrita. Si tú le dices a la congregación, tienes que hacer, van a tratar de aparentar, de hacer delante de ti lo que no están haciendo en realidad, y produce gente hipócrita. Diles, son libres para vivir la vida cristiana como ustedes quieran. La salvación es por fe y no por lo que tú haces. Sé auténtico, sé idéntico, sé tú mismo. Cuando te liberes de la hipocresía, vas a vivir poco a poco más en santidad, más espontáneamente, a que alguien te obligue. Quítale esa carga a la congregación de que tienen que hacer para merecer, y comienza a predicarles, es por fe para que reciban. Esta es la conclusión. Terminamos el capítulo 3. Quítale la carga a la congregación, a la familia, a ti mismo, a todo el mundo. Hay que quitarle esa carga. A todo mundo. A veces empezando por nosotros mismos. ¿Cómo qué, Doris? ¿Nos puedes ayudar en qué? Pues a veces nosotros somos los que más nos condenamos nosotros, sin necesidad de que nadie venga y nos diga. Hay que conocer más al dador de la vida que estar pensando en la vida misma. Más, danos más de tu sabiduría, Doris. Síguele. No era nada más mi comentario. Pues para que lo dejes más cerrado. Como que, danos un ejemplo. Pues realmente eso fue lo que pensé, o sea, sí. Habla de libertad, o sea, si él fue el que vino, la grandeza de un rey radica en lo grande que es. No importa qué tan bajo vaya, nunca se va a hacer esa bajeza más grande porque la grandeza la tiene. Entonces, lo que lo hace más grande a él es el que nosotros no podíamos brincar a esa grandeza por nada del mundo. Y él pudo ir y venir sin problema, sacarnos y meternos a un lugar donde nosotros no íbamos a poder. Esa es la conclusión de Dios completamente, y la conclusión de Pablo, y esa tiene que ser la conclusión de nosotros. Una conclusión es un término, un punto final, así es, y debemos de vivirlo todos los días nosotros. Concluimos pues que el hombre es justificado como si nunca hubiera pecado, aunque sabemos nosotros que sí pecó, pero Dios pasó por alto los pecados para manifestar su justicia, para que Él sea el justo y el que justifica. Así que concluimos, hermano, y quitar esa carga en la congregación, como dice Doris, en la familia,
alrededor de nosotros también quitar toda esa condenación, sabiendo que la cruz tiene, como dijo un predicador, dos travesaños, uno vertical, el otro horizontal. El vertical con Dios ha sido perdonado una vez y para siempre. Hemos sido justificados una vez y para siempre. El horizontal es la relación que tenemos aquí en la tierra con todos los seres humanos. Y todo lo que hagamos trae sus consecuencias, sea bueno o sea malo. Aquí debemos de vivir por lo bueno y por lo malo, con la humanidad. Pero con Dios no nos relacionamos a través de lo bueno y de lo malo. Nos relacionamos a través de la sangre del Cordero. Únicamente, una vez y para siempre. Y aquí es donde vienen las confusiones. Pero tú y yo somos justos, como si nunca hubiéramos pecado delante de Dios. Y esa justificación debemos de manifestarla a toda la humanidad, como santificación. Romanos capítulo 3, concluimos. Y comenzamos. No. Me falta el versículo 29, 30 y 31. Si me dieran 5 minutos. Nada más te lo voy a leer y ya. ¿Está bien? Nada más te lo voy a leer. 5 minutos. No me paso nunca, pero te lo voy a leer. Otras preguntas. Yo creo que los primeros capítulos están llenos de preguntas y dudas. Y dicho sea de paso, si no tienes dudas, bueno, yo sé que muchos en el diplomado tienen un montón de dudas, porque son los primeros capítulos. Pero tú que ya eres reformador, ya no tienes tantas dudas. Y vamos a ver en los siguientes capítulos que se acabaron muchas preguntas con Pablo, porque la gente, creo, ya lo iba entendiendo. Pero al principio va a haber un montón de dudas y preguntas, y es normal. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Qué fácil se lee. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, los gentiles son los incircuncisos. Por eso algún predicador siempre ha dicho, estos incircuncisos, como diciendo a estos pecadores, y es verdad. Pero por la fe los de la circuncisión y por la fe los de la incircuncisión. Versículo 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y es lo que sigue diciendo en el capítulo 4. Comienza en el capítulo 4 poniendo ejemplos del Antiguo Testamento. Y ahora sí, bendiciones. No se pierdan la siguiente clase, hermano, porque ya casi se las quiero dar. ¿De verdad? Porque parece que el capítulo 4 de Romanos se contradice con el capítulo 2 de Santiago. Ha habido hermanos que han dicho que el libro de Santiago no es inspirado por Dios y que ni siquiera tiene que estar en la Biblia, porque se contrapone con el capítulo 4 de Romanos, y es lo que vamos a ver. ¿Se contrapone? Porque uno dice, la fe sin obras, y el otro dice, la fe con obras. Uno dice, es por gracia sin obras, y Santiago dice, las obras, la fe sin obras es muerta, y se contraponen al 100. Y es donde dicen algunos que se contradicen, pero les voy a dar una gran revelación de eso. Ya te sacaste la tarea. ¿Y mande? Ya sacaste la tarea. Ya saqué la tarea para que se pongan a estudiar, ¿verdad? Muchachos, terminamos con el capítulo 3. Van 6 horas y creo que voy muy bien en el tiempo. Vamos muy bien en el tiempo. Métanse a estudiar, por favor, juntamente conmigo. Recuerden, enfóquense en lo que Él hizo, no en lo que hacemos nosotros. Cuando entendamos lo que Él hizo, entonces vamos a hacer nosotros espontáneamente más que alguien nos esté obligando a hacerlo y a vivirlo. Que Dios les bendiga. Jesucristo es el Señor.